Bueno, aquí hace unos días yo vi un anuncio en el Facebook que decía, ¿no?, la cosecha de maíz. Dice que había un agricultor que cultivaba todos los años maíz de excelente calidad, y dice que todos los años ganaba el primer premio todos los años. Imagínense, todos los años. Y dice que fue un periodista a entrevistarlo y que él le preguntaba que qué hacía para ganar todos los años el primer premio. Entonces la respuesta de este agricultor fue que dijo que ¿por qué ganaba, no? Y dice que el reportero descubrió que el agricultor compartía su semilla con sus vecinos. Imagínense, si él ganaba el primer premio y si compartía la misma semilla con sus vecinos y era él el que ganaba, ¿por qué los demás no ganaban? ¿Por qué los demás no llegaban a ese primer puesto, a ese primer premio? Entonces dice que el reportero descubrió que el agricultor compartía, ¿no?, con sus vecinos. ¿Cómo puede permitirse compartir su mejor semilla de maíz con sus vecinos cuando compiten con el maíz cada año?, preguntó el reportero. Entonces dice, ¿por qué, señor?, le dice el granjero. No lo sabía. El viento recoge el polen de la semilla, del maíz. Recoge el polen del maíz en maduración y lo hace girar en un campo, de un campo a otro. Si mis vecinos cultivan maíz inferior, la polinización cruzada degradará constantemente la calidad de mi maíz, dijo el agricultor. Entonces, si voy a utilizar un buen maíz, debo ayudar a mis vecinos a cultivar también un buen maíz. Un buen maíz. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Aquellos que quieren vivir bien, con sentido, deben ayudar a enriquecer la vida de los demás, porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca. ¿Me hago entender? Si yo quiero vivir bien, yo tengo que querer y ayudar a que mis vecinos también estén bien. Decía Arnaldo, oramos unos por otros. En mi casa, cuando oramos por todos nuestros vecinos, por toda la ciudad, por todas nuestras familias en todo el mundo. Entonces, pues, si nosotros queremos vivir bien, dice que tenemos que cuidar que los demás también estén bien. El mensaje que le traigo hoy tiene por título, Cuida la buena semilla. Vamos a leer en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 1 al 11. Primera de Timoteo 1, capítulo 1, del verso 1 al 11. Dice así, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vamos quedándonos con estas palabritas, diferente doctrina, que no enseñan diferente doctrina. 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Es decir, acarrean dificultades, problemas, discordias, antes que la bendición de Dios, edificación de parte de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. El 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Que me ha sido encomendado. Es decir, nos ha sido encomendado un glorioso evangelio, una buena semilla. Una buena semilla. Entonces, pues ahora vamos a ver. El punto 1 dice así: siembra la buena semilla en tu familia, en tu corazón. El verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol dice que es un propagador, un predicador, un sembrador de la palabra, de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Todo eso es un apóstol. Un apóstol. Dice, es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su muerte y su resurrección. ¿Por qué de esto? Su muerte. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue muerto y dice que resucitó al tercer día. Y eso lo sabemos por la sana doctrina, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces dice que todo eso tenemos que predicar. Si a nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos pide que moramos a nuestra carne, a nuestro orgullo, a nuestra vanagloria. Debemos morir para resucitar en una nueva creación, en una nueva criatura de parte de nuestro Señor. Así como resucitó nuestro Señor Jesucristo en espíritu, también nosotros debemos resucitar en un nuevo espíritu, sanos y libres de toda carnalidad. Dice también, esto es un apóstol por mandato de Dios, quien nos ha salvado de la muerte del pecado y de Jesucristo nuestra esperanza. La esperanza es un proceso de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos y circunstancias de la propia vida o del mundo en su conjunto. Esa es la esperanza. Esperar confiado y abrigar un deseo con anticipación. El agricultor, cuando siembra una semilla, no lo hace sabiendo lo que va a cosechar en sí. Él no sabe cómo va a venir el fruto en esa semilla, pero sí tiene que tener cuidado. En este caso, plantarla bien, regarla, abonarla y sobre todo, pues tener cuidado de que no crezcan malezas en su entorno, para que no le roben el alimento, la proteína del suelo, para que puedan crecer y dar frutos agradables y buenos. Amén. El verso 2 dice así: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, varón aprobado. Timoteo, varón aprobado, dice así, en la fe delante de Dios, como mensajero para llevar el regalo de la gracia a los perdidos y con la misericordia de Dios para ayudar a los necesitados. En todas las áreas de nuestras vidas, es decir, que esté pendiente de las necesidades de su pueblo. Arnaldo leía con Lady sobre consolidar. ¿Qué es consolidar? Cuidar de las almas, cuidar de las personas, cuidar que crezcan sanos, con la sana doctrina, con la palabra de Dios, que crezcan libres de mentiras, de engaños, que crezcan libres. Dice, tenemos que nosotros esforzarnos en ello. Punto 2, cuida tu semilla, cuida tu campo. Es el punto 2, cuida tu semilla, cuida tu campo. En el verso 3 también leemos de 1 Timoteo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mire, justamente ahora que estábamos en la alabanza, en la adoración, el Señor me estaba ministrando en gran manera. Miren cómo es que los pastores van a Murcia
Como le dije, van enviados. Ellos son llamados y enviados a llevar un mensaje al pueblo de Murcia, a la iglesia hermana en Murcia. Y como dice aquí el apóstol Pablo, te rogué que te quedases en Éfeso. Habiendo más personas que son más conocedores, más antiguos que yo en la iglesia, me han delegado que yo traiga un mensaje. De verdad que me siento privilegiado. Me siento privilegiado de traer este mensaje. Cuidar la casa de papá. Si nosotros como padres tenemos hijos, imagínense si Joel que salió a la escuelita y Valeria que estaba por ahí, si yo no le enseño buenas costumbres a mis hijos, ¿cómo ellos van a cuidar de mi niña más pequeña? ¿Cómo van a cuidar de la casa si yo no le enseño cosas buenas? Yo no le enseño responsabilidad, yo no le enseño estar bien, tener respeto hacia los demás. Es por eso precisamente lo que habla, ¿no? Enseñar la buena doctrina, enseñar una buena educación a nuestros hijos. Y es lo mismo cuando uno siembra una semilla, cuidar de esa semilla. Ellos son nuestra semilla. El campo también es su corazón. Tenemos que cultivarlo muy bien para que no crezcan malezas en su corazón, que no crezca cizaña en su vida para que no los aparte del camino del Señor. Tenemos que cuidar todo ello. Dice así, el siervo de Dios nos pide de favor que cuidemos de no recibir y sembrar una mala semilla, cuando nosotros muchas veces queremos hacer algo a nuestra manera. Nos pasa a todos, ¿verdad? A nuestra manera, o tal vez influenciado por las circunstancias, por el trabajo, que no puedo, que tengo que trabajar porque tengo necesidades y me aparto, me alejo. Circunstancias, dice, pero Dios nos cambia nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestras ideas, nuestro destino y nos pide que nos quedemos o hagamos algo que no está en nuestros planes. No está en nuestros planes o pensamientos para cuidar, para que organicemos o para que estemos pendientes de su pueblo. De su pueblo. También como padres que estemos pendientes de nuestros hijos. También como hermanos que estemos pendientes de nuestro entorno, nuestros vecinos. Todos tenemos que estar pendientes, todos tenemos que cuidarnos unos a otros. Dice también, esto puede provocarnos cuando nos piden o nos dan una orden o nos dicen que hagamos. Esto puede provocarnos enojo, descontento e incluso incitarnos a la desobediencia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A todos nos pasa, yo el primero. Cuando no entendemos el propósito o la finalidad para el cual Dios nos envía, nos llama o nos da una orden, todo eso nos puede sobrevenir. No entendemos que todo lo que nos dicen, todo lo que nos instruyen es para mejor, para bien. Cuando estamos estudiando en el colegio, en la escuela, si yo falto un día, 2 días, 3 días, una semana a clases, ¿de qué me pierdo? De continuar, ¿verdad?, con mi enseñanza. Si yo estoy en un grado superior en la universidad, no me puedo dar el lujo de perder una semana de clases. ¿Por qué? Porque los profesores no me van a repetir la clase para mí solo. ¿Verdad que es así? No me van a repetir. Ya me quedo con ese vacío por falta de conocimiento, por no haber estado, ya sea por enfermedad. Claro que lo puedo averiguar por el internet, puedo escucharlo, puedo de pronto seguir, pero ya no es lo mismo cuando te lo explican en la clase. Es lo mismo en la congregación. Muchos tenemos la mala costumbre de decir, es que no puedo ir a la iglesia porque me puedo contagiar del COVID, o no, tengo pereza, hace mucha calor, está lloviendo, hace mucho frío y no voy a la iglesia. Pues no importa porque lo veo por internet, o escucho prédicas de otros predicadores que son muy famosos, nombrados, pero ¿dónde están? Están en otros países. Están hablando de otras necesidades, de otro pueblo, no del nuestro, no de nuestro entorno donde estamos viviendo. Y si hablan para esas necesidades, ¿cómo puedo yo escuchar? ¿O puedo aprender de esas necesidades o esas cosas, lo que hablan, esa enseñanza que dan? No puedo. Entonces, pues yo tengo que estar en casa, tengo que escuchar la palabra en mi ciudad,
en mi ciudad, en mi congregación, con mis hermanos, con mi familia que el Señor me ha dado. Amén. Dice también el verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice, la fábula es un tipo de relato breve de ficción que tiene una intención didáctica y moralizante. Eso es una fábula. Y muchas veces nosotros nos desviamos a eso, porque nos hablan bonito, porque nos muestran un camino de rosas. De pronto te van y te dicen que cuando vienes a los pies del Señor o a la congregación, oran por ti, que todo te va a salir bien, que no vas a tener problemas, ya no vas a tener necesidades. Te están mintiendo, te están mintiendo. Tenemos que hablarte la verdad. El camino del Señor no es fácil, no es fácil, es duro. Y solo, como dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo dice que hay que pelear la batalla. Hay que pelear la batalla día a día, con todas las circunstancias, los problemas que eso conlleva, día a día. Dice también genealogía, conjunto de antepasados de una persona o un animal. Esa es una genealogía, o sea que te habla de fábulas y genealogías, te muestran cosas, te muestran genealogías o interminables, historias interminables, es lo que te quiero decir. Historias interminables que muchas veces te hacen, ni siquiera, ya ni entiendes lo que te dicen o lo que te hablan. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, del verso 2 al 7. Dice así. El verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los has hallado mentirosos. Esto nos pasa, creo, a menudo, que por escuchar fábulas, por escuchar de pronto a esas personas que se levantan solos, que Dios no los llama, como decimos vulgarmente, se abren su chiringuito y ya están predicando la palabra, pero ni ellos mismos la entienden. Entonces dice que todo eso nos lleva a tener discordia, nos lleva a tener descontento en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice, nuestro Señor conoce tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. En tu vida, cuando nosotros nos centramos en escuchar la palabra, en obedecer la palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, no nos va a venir en ese mismo instante la bendición de Dios. Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestra paciencia. Él quiere que primero demos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él quiere ver esos frutos, dice, en tu vida y en la mía. Y dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esos falsos sembradores que siembran envidia, cizaña, esos enviados que vienen por su propia cuenta y que Dios no los ha llamado. A esos falsos maestros que enseñan fábulas de ficción y falsa doctrina. Todo eso el Señor nos ha llamado primeramente para que nos cuidemos de todo ello. Y para eso tenemos que leer la palabra, escuchar la palabra. Tenemos que meditar en la palabra, escudriñar las escrituras. No solamente es venir, escuchar, sentarse y otra vez salir y ya está, y me olvido hasta el próximo domingo. No, tenemos que ir a casa, tomar nota, como nos dice el pastor, tomar nota e ir e investigar la palabra. ¿Por qué? Porque no podemos ir, así como le dije que con lo que estudiamos, nos traen libros para escuchar, escudriñar, investigar. Así mismo es la palabra de Dios. Tenemos que investigar de dónde viene, por qué viene, para qué viene y para quién viene la palabra. No toda la palabra es para nosotros. No nos podemos creer o hacer toda la palabra para nosotros, porque hay ciertas palabras que son para el pueblo de Israel, otras palabras que son para nosotros. Y por eso también tenemos que ser aprobados en ese sentido. Tenemos que meditar mucho, cuidar mucho y sobre todo investigar, preguntar. Para eso tenemos aquí grupos de crecimiento, que tenemos cada uno un líder y vamos y preguntamos.
Si tengo una curiosidad, pregunto, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No puedo yo hacer, dice, pues bueno, sí, ya está, me escuché la palabra y ya me voy y otra vez vengo y ya está. Y salir como si nada, no. El verso 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. Dice, has sufrido rechazo, persecución, ataques, enfermedades, escasez, prisiones, abandono, soledad, pérdida, derrota, humillación. Todo eso, cuando venimos a los caminos del Señor, todo eso sufrimos. Todo eso sufrimos y aún, a veces hasta de nuestros propios seres queridos, nuestras familias, sentimos rechazo. No nos quieren escuchar, no nos quieren entender, ni siquiera quieren ellos, por curiosidad, oír o leer la palabra. Dice, y has tenido paciencia porque Dios en todas esas etapas que has vivido ha estado contigo. Ha estado contigo. Él ha estado contigo. Su Santo Espíritu nunca te ha abandonado porque has trabajado por amor de su nombre, por amor a Dios y no has desmayado porque Dios te ha fortalecido y te ha sustentado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Verdad que sí que Dios nos ha fortalecido, nos ha sustentado? Hemos tenido dificultades, problemas, pero de ahí el Señor nos ha levantado de verdad, nos ha levantado. Verso 4, pero tengo contra ti, aquí hay algo duro, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Qué es esto? Creo que a todos nos pasa que cuando notamos a un ser querido, en este caso nuestras esposas, nuestros esposos, amigos, familiar, que está cabizbajo, triste, desanimado, preocupado, somos los primeros en darnos cuenta, ¿que sí? Somos los primeros, pero preguntamos ¿por qué será? Vamos enseguida, estamos allí para ver qué hacemos. Y es lo mismo que hace nuestro Señor. Cuando nos sentimos mal, cuando estamos preocupados, tenemos una prueba, una situación difícil, el Señor nos ha puesto en una congregación donde todos nos preocupamos unos por otros. Todos estamos allí pendientes. Ya depende de cada uno de nosotros abrir nuestro corazón y comentar, pedir ayuda. Eso depende de nosotros. No lo obligamos, pero sí debemos hacerlo. Debemos hacerlo por nosotros mismos. Ir al líder, decir, mira, me está pasando esto. Estoy sin trabajo. Tengo esta necesidad, me falta esto, tengo una enfermedad, tengo un familiar enfermo, tengo un familiar que tiene un problema, cualquiera que sea, y oramos unos por otros, o de alguna manera intentamos ayudar a resolver esa situación. ¿Verdad que sí? Dice también, somos los primeros en darnos cuenta y sabemos que algo anda mal. Así es nuestro Padre Celestial, Él conoce nuestro corazón y pensamientos, Él conoce nuestras situaciones, cualquiera que sean, Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. Dice también, y nos dice aquí en su palabra que hemos dejado nuestro primer amor, nos hemos enfriado, ese fuego se ha apagado, ese fuego se ha apagado, dice. ¿Por qué será? ¿Será que nosotros mismos no nos damos cuenta de que estamos fríos, estamos apagados? Cuando recién vinimos a los caminos del Señor, todo era bueno. Todo era bueno. Pero, dice, el fuego fue encendido en nuestros corazones, en el servicio, en los grupos, en las actividades de la iglesia. En todo estábamos allí, participábamos en todo, lo hacíamos con alegría de corazón. Todo lo hacíamos con alegría de corazón, pero de un momento a otro estamos fríos. ¿Será que no hemos cuidado nuestra semilla, nuestro corazón? Hemos dejado que el enemigo siembre cizaña en nuestro corazón, en nuestra tierra. Parece que hemos dejado que el enemigo, dice, siembre cizaña en nuestro campo, en nuestra tierra, en nuestro corazón. Es decir, no lo hemos cuidado, no queremos. También sucede que no queremos nosotros mismos quitar la cizaña, limpiar nuestro campo de maleza. No queremos, nos oponemos nosotros mismos, endurecemos tanto nuestro corazón que continuamos así como que si todo fuera normal, pero no, somos nosotros. Dice, no queremos vaciar nuestro corazón de todas las cosas que nos agobian y nos apartan del gozo y comunión con nuestro Señor.
Somos nosotros, mis hermanos. No es porque el hermano me miró mal, no es porque el pastor no me saludó, no es porque el otro hermano me dijo esto, no. Somos nosotros los que no queremos que el Señor nos trate, porque de todo esto es lo que nos habla la palabra. El verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, o sea, quitará el candelero de nuestro lugar si no nos hubiésemos arrepentido. Esto cuando, si me permite aquí la hermana, la semana pasada le pregunté que la veo diferente, la veo con alegría de corazón, la veo gozosa, y me dijo que estaba en una nube, es tan alta, ¿a que sí? Y vamos a dejar caernos de esa nube, nos vamos a dejar caer, vamos a permanecer, ¿verdad? Siempre escuchando la palabra, estando en la congregación. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere nuestro Señor. Porque si yo presto oídos a otras cosas, pues me voy a enfriar. Si yo presto oídos a la mentira, al engaño, a las cosas vanas de la vida, a las fábulas, me voy a caer de esa nube. Y para volver a subir allí me va a costar el doble de lo que ya he subido. ¿Por qué? Porque ya he subido, estoy un poquito libre de todo, pero si me caigo, aparte del golpe que me voy a dar, volver a subir me va a costar el doble. Por eso tenemos que tener cuidado, mis amados. Tenemos que tener cuidado en permanecer en lo alto, con nuestro Señor, con nuestro glorioso Señor Jesucristo allí en los cielos. Tenemos que permanecer en esa nube. Amén. Nuestro Señor nos dice que hagamos memoria de dónde hemos caído, cómo estábamos antes, el gozo que teníamos, la alegría de corazón, las bendiciones que recibíamos, y que a pesar de las pruebas, Él siempre levantaba bandera de victoria sobre nosotros, y que nos arrepintamos de corazón y que volvamos a nuestras primeras obras. Tenemos que arrepentirnos de las cosas vanas que hemos oído o estamos haciendo. Tenemos que arrepentirnos y que nos pongamos en las manos de nuestro Creador, y nos dice que si no nos arrepentimos, Él vendrá. Como decía la adoración, la alabanza, Jesucristo viene por su iglesia. Nuestro Señor viene por su iglesia. ¿Y cómo nos va a encontrar? Dormidos, nos va a encontrar fríos, distraídos, sin la provisión de aceite como las 10 vírgenes, 5, porque las otras 5 sí tenían aceite. Nos va a encontrar así, desprovistos de la palabra. Dice, Él vendrá y nos quitará el candelero, es decir, nos quitará su luz delante de nosotros. ¿Nos gusta andar en tinieblas o en luz? En luz, ¿verdad? Alegres de corazón. Alegres de corazón. Tenemos que cuidar de que esa luz no se apague. Que no se apague en nosotros. Y también no distraernos, porque si nosotros nos distraemos, viene el Señor y nos quita la luz. Nos quita. Entonces, imagínense, todo eso tenemos que nosotros cuidar de no distraernos. Verso 6. Perdón que se me fue. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas. Dice, para entender la obra de los nicolaitas es necesario en primer lugar definir el origen de la palabra nicolaita. Proviene del griego nico, que significa dominio o conquista sobre otros. Nico, conquista o dominio sobre otros. Y laos, que significa pueblo o gente común. De ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. Dominio sobre el pueblo. Las obras
vanas, obras de fábula, obras de falsas doctrinas. Por eso nosotros tenemos que cuidar la sana doctrina. Tenemos que estar pendientes, escudriñar las escrituras para que nadie nos engañe. Yo le estoy leyendo aquí en la tabla, pero ustedes no saben si es verdad lo que dice. Por eso tenemos que coger los versículos, las citas bíblicas e ir a la palabra de Dios, a la Biblia, a la Biblia. Era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Cuando se le leía la palabra, ellos iban y escudriñaban las escrituras. Por eso nosotros también debemos hacer lo mismo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. En Apocalipsis 2:13 nos habla esto. Dice que Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestras obras, pero también sabe dónde moramos y que no hemos negado la fe. Le decía antes que muchos, por pereza, por trabajo o por cualquier situación que se hayan alejado de la casa de Dios, comienzan a ver prédicas por internet o de otras situaciones. Dice que nosotros nos vamos a vanas palabrerías y que conoce, dice, o también nos vamos con cosas vanas que no traen edificación. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13, ¿no? Considerando esto ya podemos saber, dice, con quién se casó la iglesia de Pérgamo. Y está hablando de la iglesia de Pérgamo. Dice que con quién se casó. Dice que la iglesia de Pérgamo, esta iglesia no considera que debe estar alejada del mundo. No considera que debe estar alejada del mundo. ¿Y quién mora en el mundo? ¿Quién gobierna en el mundo? Satanás, ¿verdad? Satanás gobierna el mundo. Dios gobierna en los cielos. El trono de Dios está en los cielos. El mundo es gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Dice que nosotros, como le decía antes, que no negamos la fe, que no niega la fe. Muchos cuando se apartan de la iglesia y lo llamamos, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué no vienes? No, hermano, es que sí que estamos bien, creo en Dios, sí que estamos orando, que sí que estamos muy bien, perfectamente, gracias a Dios estamos bien, pero creemos en Dios, decimos que oramos a Dios, pero no nos congregamos, no venimos a la casa. Nosotros como padres o también como hijos, si yo no visito a mis padres, ¿cree que está bien? O si un padre no recibe también o visita a sus hijos, o en este caso recibe a sus hijos cuando lo visitan, ¿estaría bien? No, ¿verdad? Por eso mismo es que nosotros debemos permanecer juntos para que no nos vayamos por las ramas, por decirlo así, con las cosas vanas de este mundo. Considerando esto, como le dije, la iglesia de Pérgamo, esta iglesia no consideraba que debe estar alejada del mundo y a salir de él. Esta iglesia, no considera que debe estar a salir de él, dice, ¿no? No considera que debe estar alejada del mundo. Ella mora en el mundo y mora donde está el trono del mismo diablo, Satanás. Mora en el trono donde está el mismo diablo, dice Satanás. Pérgamo tipifica el compromiso que la iglesia asumió con el Estado y con el mundo. Esta es la iglesia de Pérgamo. Tipifica el compromiso que la iglesia asumió con el mundo y con el gobierno de este mundo, es decir, con Satanás, con el mismo diablo. Es decir, aquí, las convicciones. Convicción, dice, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Se habían echado por tierra a fin de agradar al mundo. Es decir, todas las convicciones, toda la seguridad que teníamos esta iglesia en creer en Dios, en todo lo que habían edificado, lo echaron por tierra simplemente para agradar al mundo. Y sabemos de qué iglesia estamos hablando actualmente. La iglesia que siempre está con los gobiernos de turno, la que está aprobando leyes o aprobando decretos o aprobando situaciones simplemente para agradar al mundo, al pueblo. De ahí matrimonios entre parejas del mismo sexo. De ahí aprobando leyes que
como decir, aprueban el aborto como algo legal, matando personas. Y todo eso para ellos es legal y lo aprueban. Entonces de ahí todo eso tenemos que nosotros cuidar de que no nos vayamos por esos lares. Dice también que la obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar uno piramidal. Es decir, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es que todos participemos, todos somos uno, todos nos amamos unos a otros, todos nos cuidamos unos a otros, todos somos iguales para nuestro Señor, todos. Pero esta iglesia dice que levantó o jerarquizó la iglesia para levantar algo piramidal, es decir, uno solo que esté en la cabeza, pero un humano, no es Dios. Una persona de carne y hueso. Dios es espíritu, nuestro Señor es espíritu, Él está vivo, Él está en el trono de Dios, pero aquí esta iglesia la gobierna un hombre y supuestamente tiene la autoridad de Dios para hacer y deshacer cosas que no es así. Entonces, esa es la obra y doctrina que tanto aborrece nuestro Señor. Esa obra y doctrina de los nicolaitas. El que tiene oídos, el verso 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida y el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos, oiga. Oiga, dice. No dice la palabra de Dios. Escuchen los buenos consejos y póngalos por obra para poder disfrutar de esos frutos en abundancia que nuestro Señor nos promete cuando nos esforzamos a limpiar nuestra tierra, en cuidar nuestras familias, en que esos lazos familiares sean fuertes y sólidos. Esa semilla pura y verdadera que es la palabra de Dios se planta en nuestros corazones, tendremos frutos en abundancia, frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos dice esto en la palabra de Dios en Gálatas 5, 22, 23. Templanza, seguridad. Vamos, 1 Timoteo, verso 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el propósito de este mandamiento. Dice que es el amor, o sea que nazca el amor en un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando nosotros alcanzamos a entender y comprender y ver el propósito que tiene todo mandamiento en la palabra de Dios para nosotros, daremos el fruto deseado. Es decir, nosotros tenemos que entender y comprender que todo lo que nos dice nuestro Señor en su palabra es bueno para nosotros, es bueno en gran manera. Y no podemos nosotros estar, en este caso, altercando con nuestro Señor, altercando con la palabra. No debemos acomodarla a nuestra manera. No, porque eso no nos trae bendición, nos trae más bien rechazo y maldición. Dice que así también nosotros cuando trabajamos arduamente en cultivar la tierra, la familia y en todos los planes que tengamos, vamos a obtener el fruto deseado, siempre y cuando lo hagamos de la mano de nuestro Señor. Siempre y cuando lo hagamos de la mano de nuestro Señor, porque si lo hacemos solos, no vamos a obtener frutos buenos y agradables a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto lo habla en Juan 15:7. Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿En quién? En nuestro Señor y en su palabra. En su palabra. Tenemos que permanecer. Debemos permanecer. Por nosotros mismos debemos permanecer.
Punto 3. Que la pereza y el desánimo no te hagan tomar atajos. Vamos a leer versos 6 y 7. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. De todas estas cosas, a vanas palabrería dice que se apartaron. Dice, corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. ¿Quién de nosotros puede decir que tiene un corazón limpio? Cuando un hermano, el amigo, el compañero de trabajo, cuando un familiar nos aconsejan, nos corrigen o no nos ayudan cuando necesitamos de ellos. ¿Cuál es nuestro pensamiento? O sea, nuestro corazón, ¿qué sale? Seguramente resentimiento, de pronto alguna palabra de enojo. Todo esto puede salir de nuestro corazón, de nuestra boca. ¿A que sí? Dice, ¿quién de nosotros dice que tiene buena conciencia cuando somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros? Y de dónde nos ha rescatado, y en vez de permanecer en la congregación en agradecimiento, cambiamos la seguridad de casa de papá por irnos a deambular por el mundo o en compañía de gente que no conoce de Dios. Nos ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado esto. Y de verdad, ¿y cuál es? Decimos que estamos bien, sabiendo que el Señor nos ha rescatado de lo más bajo, de lo más vil. ¿De dónde estaba yo? Algunos saben de dónde Dios me sacó. Y por Él estoy aquí. Y gracias a Él tengo una familia. Gracias a Él estoy caminando. Gracias a Dios mi Padre está vivo. Gracias a Dios tengo una familia maravillosa en Cristo. Amén. ¿Quién de nosotros dice que tiene una fe genuina y le cree a Dios cuando tenemos un familiar enfermo o nosotros mismos estamos atravesando por una etapa difícil? En vez de creer y buscar la comunión con Dios, buscamos la ayuda en el hombre, y cuando nos decepcionan, perdemos la fe y confianza, y lo peor, le echamos la culpa a Dios. ¿Verdad que sí? Cuando de pronto el trabajo que teníamos lo perdemos, o cuando no nos aceptan alguna propuesta de empleo o lo que sea, todo eso, muchas veces decimos, no, es que por estar en la iglesia, no, es que porque no tengo tiempo, voy allá. Y entonces, claro, vamos y enseguida queremos echarle la culpa a Dios, queremos conocer, dice, queriendo tener siempre la razón, aunque estemos equivocados, queremos saber o tener más conocimiento con nuestro propio Creador. Nuestro propio Creador. Leemos Éxodo 32 del 1 y 7 y 8. Éxodo 32. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Este varón que lo sacó de la esclavitud delante de Dios, no sabemos, dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Todo esto, muchas veces nosotros sin darnos cuenta también lo hacemos. También lo hacemos. Cuando nos apartamos de la casa de papá, buscamos otras cosas. De pronto no es un becerro de oro, de pronto es un trabajo, de pronto lo cambiamos por la comida, por una invitación de un amigo, por una fiesta, por ir a jugar al fútbol, por tener una reunión, qué sé yo, con gente que de pronto ni siquiera conozco, solamente por quedar bien delante de ellos. Pero al que le estamos dando la espalda es a Dios. Punto 4. Ya estoy terminando. Dice, lo que tú siembras, eso vas a cosechar.
Lo que tú siembras, mi hermano, eso vas a cosechar. Verso 8 al 11. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahí en el 8. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice así. Así como nos muestra el verso 6, nos apartamos a vanas palabrerías, con mentiras, engaños, haciendo cosas indebidas, aún incluso haciendo daño a las personas. Ahora mismo aquí en España se está no celebrando, sino se puede decir llevando a cabo un juicio a un hombre que ha matado a varias personas, a mujeres, chicas que las ha violado y las ha asesinado, influenciado por las drogas y quién sabe por qué cosas más. Y tiene abogados y claro está que quieren sacarlo libre, queriéndolo hacer aparecer como inocente. Y también algo curioso que escuché en las noticias hace unos días, del mismo Papa, que dijo que él condena la guerra entre Rusia y Ucrania, la condena, pero también dice que se da cuenta de que Rusia ha sido provocado, por eso la guerra. Es decir, que la condena, pero al mismo tiempo dice que prácticamente daba a entender que la aprobaba, porque lo provocaron a ese país, a que se levante en guerra. Y también hay otros juicios aquí, y en muchas partes del mundo, de corrupción y de todo. Todas estas personas están siendo juzgadas, pero están esperando una condena de la ley del hombre. Pero la condena que viene más dura es la ley de Dios. Esa es la que tenemos que temer nosotros. Dice también el verso 8, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Estas personas están siendo juzgadas por sus delitos, por sus transgresiones, por sus faltas, esperando un juicio o condena que las hará pagar la ley del hombre. Verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Irreverentes, imagínense, eso irreverentes, irrespetuosos. Sabemos que nuestro Señor está aquí, su Espíritu Santo está aquí. ¿Y qué hacemos nosotros con Él? Con pereza. No le adoramos, no le cantamos, no danzamos, no levantamos la mano, nos dormimos en el culto, cuando debemos estar pendientes de que mi Padre me está hablando. Nuestro Señor nos está hablando y seguimos con pereza, durmiendo en la iglesia de papá. Dice el 10, a ver si continuamos con el 9, sí. Irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina. Muchas veces nosotros cuando queremos adaptar la palabra de Dios a nuestra manera, nos estamos oponiendo a la palabra de Dios, a la sana doctrina. La queremos cambiar a nuestra manera. Y eso ya es una mala doctrina, una falsa doctrina o algo que no le agrada a nuestro Señor. Eso es malo. Amados hermanos, la palabra nos dice que si la ley no fue dada para el justo, no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, es decir, para los que se oponen a todo lo bueno, a la palabra de Dios. Una cosa es que hagamos o cometamos un delito de estos por imprudencia o por falta de conocimiento. Cuando uno recién viene a la iglesia, claro está que no conoce las causas, no conoce los problemas, no conoce de pronto las consecuencias de todo lo que hacemos. Pero cuando conocemos ya la palabra, cuando conocemos la verdad y hacemos todas estas cosas o cometemos algo de esto, de lo que nos habla, sí sabemos la consecuencia. Sí tenemos el conocimiento suficiente para para evitar hacer esto. Dice, todos los que ya tenemos un tiempo determinado en los caminos del Señor y cometemos estos delitos, ya no es por falta de conocimiento, eso es desobediencia, eso es rebeldía,
eso es dureza de corazón, eso es transgresión. Y todo lo que nos dice aquí la palabra, todo esto tiene una consecuencia delante de Dios. Todo esto, como también lo habla en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, 5 al 8. Lo ponemos, por favor, Joan. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 5 y 8. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey para que juzgue como tienen todas las naciones. Dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Es decir, el pueblo de Israel le pedía a Samuel un rey. ¿Por qué? Porque Samuel había envejecido y sus hijos no andaban en los caminos de Dios. Y ello trajo una consecuencia, que ellos pidieron un rey que los gobierne. Y hay más, pueden leer ustedes todo el capítulo 8 y algo del 7 también creo que es, que habla de lo que hizo este rey con ellos, con el pueblo de Israel. Lo que le quiero decir aquí es que si nosotros no cuidamos de enseñar a nuestros hijos la sana doctrina, encaminarlos en los caminos del Señor, vamos a tener una consecuencia grave en nuestra futura descendencia. Ellos se van a ir por un camino equivocado, van a anhelar hacer otras cosas, van a buscar, se van a dejar engañar, se van a dejar, en este caso, gobernar por las cosas malas de este mundo. Es lo que tenemos que nosotros cuidar. ¿A quién de nosotros como padres nos gustaría que nuestros hijos se pierdan en las drogas, en el alcohol, en muchos otros vicios? ¿A quién le gustaría eso? Que sus matrimonios se rompan, que sus familias se destruyan. ¿A quién le gustaría eso? A nadie, ¿verdad? Entonces, por eso mismo tenemos que cuidar que nuestros hijos estén con nosotros, que sean instruidos en la sana doctrina, que ellos puedan conocer la verdad, que ellos puedan ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en todos sus caminos. Amén. Verso 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El agricultor, para obtener una buena semilla, una buena cosecha, primeramente tiene una tierra, escoge una buena semilla, pero esa tierra primero la ara, la surca, la riega con agua. Entonces así mismo es la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestro Señor, nuestro Dios, planta la semilla en nuestro corazón, pero al mismo tiempo Él remueve las tierras de nuestro corazón, Él remueve nuestra familia, Él remueve, ara todo para que esa semilla sea plantada y sea germinada en nuestro corazón. Pero también nosotros tenemos que ser partícipe de ello, tenemos que anhelar, tenemos que permitir que nuestro Señor plante esa semilla en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nuestro Señor plante esa semilla, y después que esa semilla es escogida, es limpiada, es sembrada, es regada, tenemos que cuidarla, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que limpiarla de todas esas malezas, de todas esas cosas, esas asperezas. Es lo que sucede en la congregación. A veces el hermano no me cae bien, a veces Santiago no viene a la reunión, pero tengo que tener paciencia con él, porque eso es lo que me ha puesto el Señor, a cuidar de él. Y eso mismo hace que yo vaya puliéndome para poder ayudarle mejor, con la paciencia, con el conocimiento, con la comunión con los demás. Todos aprendemos, todos nos cuidamos. Ese roce que hay entre uno y otro, eso nos ayuda a quitarnos todas las cosas vanas, todas las cosas que nos estorban,
todo lo que nos impide recibir la bendición de Dios. ¿A que sí, Andrés? ¿Verdad que sí? Todo eso. Recibimos las bendiciones de Dios, de nuestro Señor, cuando nosotros permitimos que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas y no nosotros la nuestra. Porque si yo voy a hacer lo que yo quiero, pues no, al Señor no es así. Sus pensamientos no son mis pensamientos, son los pensamientos de Él. Amén. Así como un padre ama a sus hijos, los cuida, los protege y los aparta de toda mala influencia, los corrige y les instruye en una buena educación, y si es un hijo de Dios, los instruye en el buen camino del Señor para buenas obras. En el mundo vemos que sí que hay buenas familias, pero no conocen de Dios. No conocen de Dios, son prósperos. Pero así como dice la palabra de Dios, que toda su prosperidad de un momento a otro se va a desaparecer, se va a desvanecer. Nuestra prosperidad es nuestro Señor. Nuestra prosperidad no está en este mundo. Nuestra prosperidad está en el reino de Dios. Con nuestro Señor Jesucristo, nuestra prosperidad está con Él, está allí. Así también es la iglesia del Señor, el pastor, el líder, el anciano. Todos trabajamos juntos en la sana doctrina para enseñar y discipular a los nuevos, a los creyentes, para que no caigan en la mentira, en el engaño y en la vanagloria del mundo, en las falsas doctrinas, que no los hagan tropezar, caer y apartarse de la comunión con nuestro Señor. Para eso estamos aquí, para eso, para ayudar a las personas a conocer de nuestro Señor, a conocer de la verdad. Que si se van por enseñarle cosas, de decirle la verdad, pues bueno, el Señor les pedirá cuenta a ellos, no a nosotros. Porque nosotros estamos para enseñarle la verdad, la sana doctrina, la palabra de Dios. Amén. Dice también, amado hermano, no te enfades, no te enojes, no seas rebelde si tu pastor, si tu líder te llama a la reunión, al servicio, a la comunión con los hermanos. No son ellos los que te llaman, es tu Dios quien te está llamando. Es tu Dios, es ese agricultor, el carpintero que va a trabajar en tu vida y en tu corazón para plantar la buena semilla, para que des fruto buenos y agradables delante de Dios. No te enfades, hermano, no seas rebelde al llamado que te hace nuestro Señor. Dice que Él quiere limpiarte, Él quiere trabajar contigo en tu corazón, Él quiere quitarte todas las malezas, todas las perezas, toda esa cizaña que tienes en tu corazón, todo lo malo, todas las cosas que te hayan apartado de Dios y todo el daño que te han hecho cuando estabas apartado o alejado de Dios. Él quiere limpiarte. Ya depende de ti y de mí dejar que nuestro Señor obre en nuestras vidas, que nos dé su bendición. Dice también que tienes que dejar que el agricultor pase el arado y remueva la tierra de tu corazón. Tienes que dejar, hermano, aunque el proceso es doloroso, es duro, no sea agradable, tienes que dejarte ayudar. Tienes que dejarte ayudar. Dice también que Él, al remover la tierra, al mismo tiempo te va a regar con ese agua de vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien te da fortaleza, quien te da vida, te da alegría, te da sanidad, te da tus bendiciones. También para que el fruto deseado, para que des, tú y yo demos el fruto deseado por nuestro Señor. Nosotros no estamos aquí para agradar al pastor, no estamos para agradar al líder, no. Estamos para agradar a nuestro Señor. Estamos para agradarle a Él, mi amado. Estamos para agradarlo a Él. Dice, para que seas tierra fértil, para que tú seas tierra fértil, para que tu familia, tu descendencia, tus hijos sean tierra fértil delante de Dios. Una tierra que produzca frutos y agradables delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Amén.